Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta, 100.5. De los 345 alcaldes electos, 207 son independientes. De ellos, 103 corresponden a independientes fuera de pacto. Como uno les dice coloquialmente, independiente, los que juntaron las firmas, mientras que 104 iban dentro de un pacto político. Entre ellos está Catalina San Martín, electa alcaldesa de Las Condes, que contra todo pronóstico derrotó a la favorita, al menos hasta hace un par de meses, Marcela Cubillos. Fue una de las grandes sorpresas de la noche. La abogada, concejal del municipio, se presentó como una alternativa a la opción de la derecha. Su nombre, desconocido hasta entrada a la campaña, empezó a agarrar vuelo, a sonar con más fuerza, cuando se supo que Cubillos ganaba un salario mensual de 17 millones de pesos como docente de la Universidad San Sebastián. Una de sus grandes banderas fue la lucha contra la corrupción, siendo una de las funcionarias que denunció casos que afectan al municipio y que tuvieron y que tienen complicada la actual alcaldesa Daniela Peñalosa. Me interesa tener una gestión de excelencia más allá de los partidos políticos, dijo cuando ganó. Hay una creencia de que los partidos políticos son necesarios y se llenan de personas porque pertenecen a los partidos y no porque tienen las capacidades técnicas para estar en un buen municipio. Fueron sus primeras palabras la noche del triunfo. Otra sorpresa de esa noche fue el triunfo holgado del independiente Matías Toledo en Puente Alto, la comuna más poblada de Chile, que llevaba 24 años bajo el mando de la derecha y le ganó nada menos que a Carla Rubilar, exministra de Sebastián Piñera. Matías Toledo tiene 34 años, no es un desconocido en Puente Alto. En 2021 ya había intentado arrebatarle el municipio a la derecha, pero salió segundo. Ese mismo año se presentó como candidato a diputado sin éxito. Vive en Puente Alto desde los 4 años y cuando era un estudiante fue portavoz de su colegio durante la Revolución Estudiantil, esa de 2006. Es técnico en telecomunicaciones, ha trabajado en más de 15 municipalidades como asesor precisamente de los sistemas tecnológicos financieros. En 2023 fundó el movimiento Recuperemos Puente Alto, que agrupa a más de 180 organizaciones sociales para fortalecer la comunidad y recuperar la identidad de la comuna. Se identifica con la clase trabajadora, es amigo del cantante urbano Pablo Chili, con quien fundó la coordinadora social Shishi Gang, que realiza actividades sociales y culturales en poblaciones y campamentos de Santiago. Hoy reivindica varias de sus posturas manifestadas durante el estallido social. Cuando salió electo, marcó de inmediato la distancia con el gobierno. Si bien fue al Palacio de la Moneda, se dio un abrazo sentido con el presidente Gabriel Boric, dijo: una cosa es que tengamos buena relación, pero distintos son los proyectos políticos y ahí no nos declaramos oficialistas. ¿De qué se trata estos casos? Son parte de un fenómeno mayor que tiende a la independencia de los candidatos que quieren desentenderse de los partidos. Bienvenidos a Trasfondo. Conversamos hoy con Claudia Hayes, investigadora adjunta de la línea de conflicto político y social del COES. Claudia, bienvenida a Trasfondo. Hola, Connie, muchas gracias. Bueno, partamos primero por hacer una mirada general de los números de independientes que ganaron en estas elecciones. Yo hacía la diferencia, porque no es lo mismo un independiente que va fuera de pacto, que junto firmas con los que van dentro de un pacto, pero el número es bastante importante. 207 alcaldes del total de 345 municipios son independientes. ¿Qué nos dice eso, Claudia? Bueno, yo creo que esto es una muestra del triunfo de la antipolítica, del rechazo a las ideologías, del rechazo a los partidos políticos, que es un problema muy grave de las democracias contemporáneas. Hay una preferencia por personas independientes y eso hace que los partidos se conviertan en un lastre. Y por lo tanto hay mucho candidato independiente que es ex DC, ex Evópoli, la propia Catalina San Martín, por ejemplo. Es ex Evópoli. Es ex Evópoli, pero Evópoli no la apoyó en la candidatura. Evópoli dio libertad de acción a sus militantes, pero en realidad se la jugó por Cubillos finalmente. Y yo creo que esto habla de lo más esencial de la crisis de los partidos políticos que estamos viviendo hoy día, donde es mucho más rentable presentarse como independiente que presentarse como militante de un partido, y eso hace que muchas de estas candidaturas independientes sean incluso un poco deshonestas, porque son personas que tienen no solamente una adscripción ideológica, sino que muchas veces tienen trabajo previo. Hay un artículo que salió hace poco de un colega, Antoine Mayé, con otros dos coautores,
que analiza a los independientes en la Convención Constitucional. Todos los candidatos, no solamente los que serían electos. En la Convención Constitucional también teníamos 2/3 de las personas eran independientes, de los convencionales. Y eso fue un triunfo, esa primera convención fue un triunfo de los independientes. Y hoy se ve el fracaso de la Convención Constitucional en parte como producto de ese triunfo de los independientes. O sea, hoy día el juicio que hay respecto a los independientes en el proceso constituyente es muy duro, es muy crítico. Y yo creo que en la política en general pasa eso. Cuando no hay partidos, cuando no hay disciplina partidaria, es muy difícil negociar programáticamente cosas. Ahora, hay que decir que no es lo mismo la política parlamentaria que la política municipal. Y en ese sentido aquí hay como dos factores distintos. Uno es el tema de los independientes en general en la política, que es un factor crítico de desinstitucionalización de los sistemas políticos, y otro que es que en Chile y en el mundo en general se ha tendido a privilegiar la política local, la política del hacer, sobre la política más ideológica, más programática. Sí. Ahora, tú decías que de alguna manera había cierta deshonestidad en esas campañas que se visten con ropajes de independencia, porque cuando uno pregunta, ¿son independientes puros o tienen un domicilio, una historia política? Y la verdad que la mayoría lo tiene. Por ejemplo, de los 103 independientes fuera de pacto que salieron electos, el 75% militaba en algún partido o compitieron por algún pacto. Ya, militaba antes. El 75 de ellos en realidad militaban en algún partido antes o compitieron por algún pacto. 43 provenían del mundo del oficialismo, que era el pacto Contigo Chile Mejor. 29 provenían del mundo de Chile Vamos. 3 provenían del mundo de la izquierda extragobierno. Por lo tanto, no hay ninguno que sea independiente puro. O sea, o tal vez no existe eso. Yo creo que hay un problema como desde arriba y un problema desde abajo. O sea, desde abajo es como este gran rechazo que existe hacia la política, que es un problema como yo diría sociológico. Pero también hay un problema desde arriba, que es que los partidos no han hecho suficiente por mejorar esa relación con la ciudadanía, mejorar su prestigio. Por supuesto, los escándalos de corrupción afectan esta idea de que los partidos políticos son autointeresados y no buscan realmente representar. Y yo creo que en Chile, en particular desde los 90, la elitización de la política, la pérdida de raíz social ha contribuido a este desprestigio. Pero aquí en este caso, por ejemplo, vemos cómo los partidos, las cúpulas partidarias ponen candidatos independientes de las preferencias de los electorados. Los partidos debieran ser instancias de mediación entre preferencias ciudadanas y espacios de toma de decisión. No pueden los dirigentes de los partidos actuar como patrón de fondo y decir, ya, este va a ser el candidato. Y yo creo a este personaje. Exacto. Entonces yo creo que ahí hay una falencia también desde los partidos de sintonizar con los electorados. Claro, porque da la impresión que están desconectados de alguna manera con el electorado, a no ser en este tipo de casos. Pongo el ejemplo. En Puente Alto, el oficialismo llevó otro candidato, que no es Matías Toledo, a quien ni siquiera le permitieron participar en las primarias. Y llevaron a un candidato del Partido Socialista que yo te diría que un mes antes de las elecciones ya lo habían dejado completamente abandonado. Y la noche de las elecciones, a mí me tocó hablar con varios dirigentes del Frente Amplio, sobre todo, y estaban todos abrazando a Matías Toledo. Sí, y ha sido que no era el candidato oficialista. Y ha sido muy chistoso escuchar ahora, yo he escuchado a varios dirigentes políticos decir, bueno, nosotros no sacamos ningún alcalde, pero... Por ejemplo, escuchaba el otro día a un representante del Partido Radical, pero apoyamos a este y apoyamos a este otro. O sea, de alguna manera igual ellos reivindican como un triunfo propio a aquellos candidatos independientes por los que trabajaron. Claro. Entonces también hay una vinculación partidista y yo creo que hay toda un área ahora en las ciencias sociales que está dedicada a estudiar, por ejemplo, las trayectorias de los independientes. Como tú decías, hay muchos que han tenido militancia previa, pero hay otros que no han tenido militancia, pero han sido cercanos, han sido jefes de gabinete, o sea, están dentro de las estructuras partidistas. ¿Y tú crees que en esos casos, que son la mayoría, durante la campaña, debiese como transparentarse esa historia o ese origen político? Porque nadie viene de Marte. Yo creo que no se trata de dejar fuera a los independientes. Aquí hay que buscar, en el fondo, una sintonía fina entre la capacidad de representar y la capacidad de generar partidos más fuertes. Yo creo que por decreto no se puede simplemente, porque, por ejemplo, Toledo no habría podido ser electo, a pesar de que tiene esta gran adhesión. Entonces hay que tener cuidado de no poner reglas que sean demasiado camisas de fuerza respecto a las preferencias de la gente. ¿Por qué dices que no podría haber sido electo Toledo? No, porque si tuviéramos una regla que impidiera, por ejemplo, la participación de los independientes,
independientes. Claro. O sea, si fuéramos, porque a veces yo siento que cuando se discute, por ejemplo, la reforma política, que tiene que ver con esto, con cómo fortalecer a los partidos, parece que bastara con poner una norma y que ya, vamos a prohibirle a los independientes participar o vamos a prohibirle a los partidos chicos participar. Y eso, bueno, afecta también la representatividad. No se pueden poner normas demasiado restrictivas que generen rechazo en la ciudadanía. Pero al mismo tiempo hay que buscar forma, por eso digo, es una cosa de sintonía fina que no se puede hacer por decreto, pero hay que buscar la forma de fortalecer los partidos políticos para que efectivamente los partidos tengan el incentivo de ver qué candidato genera más adhesión y no pensar simplemente porque este es mi candidato, bueno, voy a obligar a todo este electorado centroizquierda a votar por mí. Y yo creo que en eso tenemos un fracaso de la capacidad mediadora de los partidos políticos que no han hecho formación ciudadana, que no tienen presencia territorial, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Uruguay, donde los partidos representan realmente corrientes en la sociedad, con la sociedad civil organizada, con grupos sindicales, con movimientos que tienen vinculación, que tienen raíz social. Tenemos un sistema, como dijeron Alma Linula en ese famoso artículo del año 2011, sin raíces, un sistema hidropónico, donde los partidos tienen muy poca raíz social. Y yo creo que yo veo como bastante peligrosas las discusiones que se han dado sobre reforma política que quieren hacer por secretaría, digamos, mejorar la gobernabilidad sin poner atención a esta otra pata de la representatividad. Y en ese sentido, Claudia, ¿cuál es el peligro desde el punto de vista? Porque cuando uno ve que después de la convención que hubo una pésima evaluación, ¿cierto?, de los independientes, que al final no eran tan independientes, pero ya de la participación, porque además era un desorden completo, nadie respondía a ninguna, no solo a ninguna instrucción, pero era imposible lograr acuerdos con grupos de convencionales porque cada uno andaba por su lado, cada uno tiene su propia agenda, etcétera. Pasó eso, pero hoy día vemos que triunfan. Si hubiera un partido de los independientes, hubiera ganado en estas elecciones. Entonces, pero ¿cuál es el riesgo para la política, para el sistema democrático, para nuestra democracia, esto que se independice los candidatos y la política? Es que yo creo que el ejemplo de la Convención Constitucional es muy ilustrativo en ese sentido, porque ganaron los independientes. Había 48 representantes de listas de independientes y 2/3 de la Convención de Independientes dentro y fuera de pacto. Teníamos una gran lista de independientes que era la lista del pueblo, que duró 5 minutos. O sea, los independientes... O sea, nadie puede votar por alguien simplemente por su linda cara. Yo creo que debiéramos reforzar, por ejemplo, que las candidaturas presenten programas políticos, que ojalá pongan el logo de su partido o, por último, de su orientación ideológica. A mí me descorazonaba ver las palomas, las pocas que se vieron en esta candidatura. Claro, gran abogado, no sé qué, cosas así. Uno tiene que votar sabiendo qué es lo que representa esa persona. Ahora, entendiendo que la política local y municipal es un poco distinta de la política parlamentaria, porque los municipios no hacen leyes, digamos, no regulan la convivencia política en líneas tan ideológicas como lo hace el Congreso. Pero yo creo que la crisis de la política afecta de la misma manera la política a todos los niveles, y yo creo que es importante reforzar la política programática, y para eso necesitamos una mejor discusión política, una mejor esfera pública, un mejor diálogo en los medios de comunicación, con la ciudadanía, un diálogo que no sea de pura frases impactantes, y hablar de los temas sustantivos, exacto, y hacer campañas también más honestas, porque no solo los independientes son deshonestos, los candidatos también son deshonestos cuando dicen yo voy a garantizar la seguridad y van a hacer la Constitución que no tiene nada que ver con la seguridad, o van a ser gobernadores que no tienen atribuciones para hacer las cosas que están prometiendo. Es decir, yo creo que necesitamos mejorar la calidad del debate político, y eso requiere mejores políticos y políticas, pero también una ciudadanía más fiscalizadora, una ciudadanía más organizada, que es algo que parece imposible hoy día, porque estamos como en el cenit de la desafección, del descrédito, de lo que el PNUD llamó una ciudadanía implosiva, una rabia implosiva y no explosiva. Pasamos de la explosión a la implosión, al desencanto y a la falta de agencia. Ya, y esa es la explicación para ti de la cantidad de votos, de la cantidad de personas independientes que resultaron electas. Yo creo parte de la explicación. Sí, yo creo que es una crisis de la política donde todo lo que huela a político es mal visto. Y yo creo que en eso tenemos responsabilidad todos realmente, porque cuando se vilifican las ideologías, se vilifican a los adversarios políticos, se dice todos queremos lo mismo, no todos queremos lo mismo. O sea, yo creo que justamente hay que reivindicar las diferencias políticas y
fomentar el pluralismo, o sea, entender que dentro de las diferencias políticas podemos tener acuerdos, por ejemplo, respecto a los procedimientos, respecto de, sobre todo, la legitimidad del otro, tener una visión distinta de la sociedad. Y eso es lo que contribuye a generar sociedades menos polarizadas, sociedades más dialogantes, pero claro, como la frase impactante gana más minutos de aire, digamos, de pantalla, de radio, etcétera, hay poco incentivo para tener una conversación más sustantiva y más dialogante. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Claudia, yo comenzaba este podcast con un par de casos que hubo más sorpresas, pero un par de casos que llamaron bastante la atención y en los cuales me gustaría ahondar contigo para ver qué es lo que hay detrás, qué es lo que nos están diciendo. En el caso de Las Condes, Catalina San Martín es una concejala que fue quien empezó a poner sobre la mesa y tomó la bandera de las irregularidades, de la lucha contra la corrupción, y fue la que le empezó a incomodar, básicamente, y a fiscalizar a la alcaldesa Daniela Peñalosa, de derecha también, de su mismo sector. Y ella, lo que dice por lo menos, es que no fue apoyada en esta tarea por Chile Vamos, que incluso alguien le había dicho por ahí, ¿cómo le haces esto a Chile Vamos? Pero fue precisamente eso, sumado, por supuesto, a los 17 millones de sueldo de Marcela Cubillo, lo que la hizo, la hizo conocida en su campaña, esa bandera. Y ella fue muy clara cuando, en sus primeras declaraciones, porque la verdad es que nadie había puesto un peso por Catalina San Martín. O sea, ella y su entorno tal vez sí, porque ella siempre dijo yo estoy aquí para ganar, etcétera. Pero al principio dijo, a mí no me apoyó ni Evópoli, porque era ex Evópoli, los partidos políticos no son necesariamente o indispensables, yo quiero gobernar más allá de los partidos políticos. ¿Cómo se entiende ese personaje? Bueno, en Las Condes. Sí, yo creo que es bien interesante lo que pasó en Las Condes porque demuestra justamente que hay un electorado crítico, que no basta que los partidos, incluso partidos disciplinados, como los de la derecha, que tienden a ser como un poco más disciplinados de lo que se ha visto últimamente en la izquierda, yo creo que esto mostró que la gente no está dispuesta a aceptar cualquier cosa porque lo dice el partido, y también demostró un rechazo al abuso, a la corrupción finalmente, a las dudas que surgieron sobre posible financiamiento irregular de la política. Yo creo que aquí una persona que hizo el trabajo, que denunció irregularidades, aunque vinieran de su sector, fue premiada por el electorado de derecha, y creo que eso es muy esperanzador. Es esperanzador que la gente, en el fondo, una persona no va a votar por alguien del sector político opuesto. O sea, está bien que no hayan votado por la izquierda, o sea, no podría haber capitalizado con Sansa Chonja los votos de Marcela Cubillo, pero encuentro que habla muy bien del electorado, de ese electorado, que hayan privilegiado a una persona que estaba haciendo su trabajo y que estaba denunciando aquello que le parecía incorrecto. Y yo creo que es una señal de que no da lo mismo, de que no basta con tener el control del partido. Y yo creo que a veces hay una concepción muy autoritaria desde los propios partidos, porque se han acostumbrado a gobernar así desde los 90. Hemos tenido partidos con muy poca fiscalización interna. Muchos no van a primaria, no tienen como se sienten como los dueños del baile, ponen la música que quieren, eligen a los candidatos, llevan candidatos turistas electorales, como pasó con Carla Rubilar, que también fue castigada, en el fondo, por un error de la cúpula respecto de la candidatura que se estaba poniendo. Y yo creo que eso habla bien de los electorados chilenos y es una esperanza para la democracia. Y un llamado de atención, claramente, a los partidos. O sea, en Las Condes se esperaba en un principio que Marcela Cubillo, la duda era por cuánto iba a ganar Marcela Cubillo. La duda era si iba a lograr superar la barrera del 70%, que en algún minuto fue Joaquín Lavín el que lo obtuvo. Esa era la duda. Entonces, esto debe ser un golpe más o menos de realidad importante para los partidos que apoyaron a Marcela Cubillo. Y yo creo que el discurso que ella hizo sobre la libertad fue un discurso muy equivocado. O sea, argumentar que la libertad es un poco como argumentar que ganar 17 millones de pesos como académica es parte de la libertad entre los privados. Yo creo que es algo que los privados tienen muy... No se trata de ser socialista. La gente que vive en el mundo privado sabe que existen precios de mercado, claro, y que ese no es un precio de mercado. Entonces tampoco se puede abusar del argumento de la libertad. Yo creo que pasó con Cubillo,
lo que ha pasado un poco con los republicanos, de extremar estas posiciones respecto a la libertad que finalmente no tienen recepción en el electorado de derecha. Y lo que hemos visto es una moderación. El gran triunfador de esta elección en la derecha fue Renovación Nacional. Sí. No fue la UDI, no fue Republicano, fue RN. Entonces yo creo que también esto marca una visión más centrista quizás del electorado de derecha. Ya, y tú nombrabas el caso de Carla Rubilar. También que ahí, claro, uno dice... estamos hablando de una ex ministra de Sebastián Piñera que se veía como una carta bastante segura en un municipio que lleva 24 años en manos de la derecha, de Renovación Nacional concretamente, ¿cierto? Sí. Con Osandón, después Codina. Ella era... Bueno, en algún minuto hubo como conflicto en que si la apoyaron o no la apoyaban, todo eso puede haber influido. Pero esto sí que fue un balde de agua fría. No solo para Carla Rubilar, sino que también para todo ese sector. Y aparece un personaje que no estaba o estaba en los libros solamente de la gente que conoce muy bien Puente Alto. Sí, yo creo ¿Cómo se interpreta eso? Sí, yo creo que esto tiene que ver con esa sensación de que los políticos son gente que viene a hacer campaña y después no vuelve, toda esta lejanía con las bases sociales. Y aquí hay una persona que venía haciendo trabajo de base, que organizó ollas comunes, que venía muy de la política local, que es muy conocido. Yo no sé hasta qué punto eso es traspasable, por ejemplo, a la política parlamentaria, como decía antes. Aunque también en la política parlamentaria hay una tendencia a privilegiar a personas que tienen trabajo territorial. Pero yo creo que el tema del turismo electoral ha sido muy fuerte en Chile. Hemos tenido generalmente candidatos de Santiago, que personas que viven, de hecho, generalmente en comunas acomodadas de Santiago, y que los partidos reparten por todo Chile como representantes. Yo creo que eso cada vez es más rechazado por la ciudadanía. Hay una demanda de pertenencia territorial que también es en parte lo que ha privilegiado el surgimiento de líderes sociales, de personas independientes, etcétera. Y yo creo que ahí los partidos tienen un trabajo que hacer de acercarse a los territorios. O sea, yo creo que aquí esto es parte también del fracaso de los partidos en construir esos puentes, en reducir el personalismo, en pensar que por tener una persona famosa, por ejemplo, que una persona famosa va a tener, o que porque fue ministra, etcétera, va a tener más adhesión que una persona que ha hecho trabajo en la zona, que es conocida por el trabajo territorial. Y yo creo que el personalismo es algo que, así como hablábamos de los independientes, es otro de los problemas que tiene nuestro sistema político y que debiera ser abordado por una posible reforma política futura. ¿Cómo evitar el transfugismo político? Hay varios alcaldes que han sido militantes de partidos, que se cambian de partido según quién los pueda llevar en la papeleta. Yo creo que hay que buscar maneras de generar mayor coherencia programática, coherencia ideológica, y que los partidos también sean un poquito más exigentes con las personas que llegan como candidatos. Ya, aclarado el punto sobre Carla Rubilar, digamos, y qué es lo que puede haber pasado con ella, que además recordemos que hubo toda una pelea interna en su nominación. Pero vamos al personaje que le ganó a Carla Rubilar, porque no fue el candidato, como yo decía, oficialista, no, ¿cierto? Sino que fue un outsider, como se llama, de la política. Y ahí quiero entrar en esa parte porque da la impresión que están todos mirando como un poco con un gran signo de interrogación, y partiendo por el mismo gobierno que lo invita inmediatamente a la moneda a Matías Toledo. Matías Toledo va, se abraza con el presidente, pero incluso hay algo medio ingenuo por parte, creo yo, y te lo quiero preguntar, por parte del gobierno, de pensar que ya, estamos listos, digamos, este es uno de los nuestros. Porque él claramente no es parte del establishment del gobierno que hoy día, o sea, el que hoy día gobierna. Él se siente de otro tipo, de otra clase. Bueno, los acomodos políticos se producen en el tiempo. O sea, hemos visto cómo en el propio gobierno la relación entre el socialismo democrático y el Frente Amplio ha ido cambiando con el tiempo, ha ido habiendo más cooperación. Yo creo que hoy día, frente al alza, porque hoy día está al alza la derecha y está a la baja la izquierda, yo creo, en términos generales. O sea, le fue bien en la elección a la derecha en términos generales, a pesar de que no le fue tan bien como quizá algunos esperaban. Yo creo que habrá que ver cómo es la relación de este alcalde en particular con las fuerzas del Frente Amplio, de la izquierda en general, pero yo creo que el fenómeno de los outsiders es algo que es digno de reflexionar, de pensar. Las propias
los propios dirigentes del Frente Amplio, muchos de ellos fueron outsiders en su momento, y tenemos una tendencia al sistema político a privilegiar a los outsiders. Los republicanos, por ejemplo, posiblemente hoy día bajaron su votación porque ya no son outsiders. Eran outsiders, eran desafiantes, eran estridentes, y hoy día se ven un poco más como del establishment, y al Frente Amplio le pasa lo mismo. El Frente Amplio tuvo un gran auge cuando apareció, y yo creo que la pregunta es cómo hacer para evitar estos sobresaltos políticos que van en direcciones impredecibles, o sea, que no permiten construir políticas de largo plazo, saber qué es lo que representa la persona electa. A veces se elige a alguien por cosas que son bien coyunturales y que no tienen mucho que ver con lo que va a ser su gestión. Así que en general yo diría que los outsiders, los independientes, están muy en sintonía con la antipolítica y con este discurso de antinegociación, antiacuerdo, que le ha hecho mucho daño a la política, no solamente en Chile. Hoy día en Argentina, por ejemplo, están viviendo el fenómeno de la crisis, una crisis nueva que no habían visto los argentinos, de desafección. Los argentinos están leyendo mucho sobre Chile, sobre la sociedad chilena, porque están viviendo fenómenos que no habían visto. Y en general en el mundo estamos viendo una crisis de la representación política, lo que se llama el backsliding, el surgimiento de populismo. Todo eso tiene que ver con la desintegración de los sistemas de partido que de alguna manera ordenaban ideológicamente a los electorados y permitían construir plataformas capaces de negociar y de dialogar con el oponente. Ahora, en el caso de Toledo, hay un fenómeno súper interesante porque se mezcla esto de ser outsider. Además, él dice que vengo de la clase trabajadora. Efectivamente, dice su mamá, que estaba al lado cuando gana, es trabajadora de la construcción. Pero viene de este mundo de amigo del cantante urbano Pablo Chili, sí, que han tenido además algunos problemas con la justicia, ¿cierto? Se cruza con esta coordinadora social que se llama Shishi Gang, que tiene otros códigos. Sí. Y es un personaje que da un poco incluso... Yo he escuchado a algunos dirigentes más tradicionales políticos como un poco de susto, incluso de temor, de qué es lo que vaya a pasar aquí. Estamos hablando de la comuna además más poblada del país, con problemas serios de pobreza, de narcotráfico, de seguridad, digamos, de vulnerabilidad, etcétera. O sea, entonces, ahí hay algo también que es como que nadie sabe cómo apearse frente a este personaje. Bueno, yo creo que no sabemos, efectivamente, no lo conocemos lo suficiente. Las personas que han trabajado con él quizás lo conocen más, pero hay un elemento claro de farándula, digamos, en su triunfo. Hay que decir que esto no es nuevo. Todas las democracias son susceptibles de esto. O sea, no sé, desde la chicholina en Italia hasta la antigua Grecia. O sea, cuando nació la democracia en el siglo V a.C., Platón escribía que... Platón, que era un antidemócrata, decía la democracia es un pésimo sistema porque la gente admira al Alcibíades, que era como el millonario de la época, o a un boxeador. Claro. O sea, el problema de la farándula y de la de los ídolos, digamos, que pertenecen a otro ámbito en la política, ha sido visto como un problema para la democracia siempre. Y aquí la pregunta es cómo la política profesional puede hacer frente a este problema. Yo creo que la política profesional en Chile no ha dado el ancho, no ha estado a la altura. ¿A qué llaman la política profesional? A los partidos. O sea, los partidos políticos en Chile creo que han tenido un desempeño bastante triste en los últimos años. El nivel de la discusión ha sido muy pobre. Yo creo que el nivel del debate legislativo, por ejemplo, las personas que estudian el debate legislativo es bastante... descorazonador ver cómo ha caído la calidad de la discusión legislativa, cómo lo sustantivo ha perdido relevancia frente a lo impactante, frente a los sheriff, a los mano dura y a las frases rimbombantes que, como decía, siempre han existido. Pero yo creo que la correlación entre eso y personas de carreras políticas más serias, con convicciones ideológicas, con convicciones que tienen que ver con el bien común, que han decidido dedicarse a la política en parte por egos o por lo que sea, o porque no pueden trabajar, porque les gusta trabajar en eso nomás, para ganar sueldo, pero también en parte por ideales y por un sentido de servicio público. Yo creo que la correlación hoy día está bien dañada. Y está bien dañada por todo este sentimiento antipolítico que los propios políticos alimentan. Si lo contradictorio es que las propias personas que están en cargos de representación popular contribuyen a demonizar a la política, a demonizar a los políticos, cuando dicen yo no soy político, desde Pinochet, desde Pinochet para abajo. O sea, Pinochet ocupando la primera magistratura aunque no haya sido electo, digamos, aunque haya sido un dictador, él era el presidente de hecho, de facto, y decía yo no soy político y hablaba de los señores políticos. Y eso ha calado muy hondo en la sociedad chilena y es muy dañino para la construcción de una política que cumpla su función de reproducir a nivel de las decisiones
colectiva la diversidad que existe en la sociedad. Y yo creo que la exclusión ha tenido que ver también con eso en Chile. Ha habido sectores excluidos. Eso es lo que representa quizá Toledo. O sea, Toledo incorpora a la política sectores que han estado excluidos. Eso es lo que alimentó el estallido social. La sensación de, bueno, al fin, gente que ha estado fuera de la mesa va a poder sentarse a la mesa. Pero con una urgencia, con un sentido de hay que poner toda la carne a la parrilla porque se abrió una puerta que se va a cerrar, que hace imposible realmente una negociación política tranquila, una discusión reposada como la que requiere la buena política, la política sustentable de largo plazo. Y yo creo que, lamentablemente, esto no es falta de educación cívica, es culpa de una política que no ha sabido construir esas vinculaciones sociales. Y para terminar, Claudia, entonces, si tuviéramos que hacer un resumen o un epílogo de lo que fueron los resultados de las elecciones, tanto en autoridades locales, en alcaldes como gobernadores, ¿cómo lo resumirías tú? Bueno, ¿Fue una buena noticia o una mala noticia? Yo creo que fue una buena noticia. Fue una elección, primero, con voto obligatorio. Todavía tenemos mucho que reflexionar respecto de cuál es el efecto, o sea, qué pasó con estos nuevos votantes. No se comportaron igual que en el Consejo Constitucional, que es la primera vez que votaron con voto obligatorio, donde claramente se inclinaron hacia los republicanos. Eso no se repitió. O sea, esos 4,5 millones de votantes que por primera vez votaron para el Consejo Constitucional no volvieron a votar por los republicanos ahora. Está más repartido el voto, pero no sabemos cómo está repartido porque tenemos que esperar 6 meses que el CERVEL entregue los datos para que se puedan hacer análisis más detallados. Yo diría que la centro-derecha en general es la que gana más, subió de 87 a 122 alcaldes. La centro-izquierda cayó un poco de 150 a 111, aunque en población gobernada quedaron empatados, o sea, los dos tienen como alrededor del 38%. Los republicanos, yo pienso que no tuvieron quizá el triunfo que se esperaba, pero creo que se instalan como un actor importante del sistema político con sus 8 alcaldes, sí, claro. No tenían ninguno. Sí, pues claro. Es la primera vez que compiten como partido en la elección. Y además les fue súper bien en los cores, son la primera mayoría en cores. Y bueno, y esta gran presencia de independientes que, como tú decías, no son tan independientes. Yo diría que hay una leve superioridad de la derecha en esta elección, pero que deja de alguna manera abierto el escenario. Estamos como mitad y mitad, centro-izquierda, centro-derecha. Los grandes ganadores son los sectores moderados de la izquierda, el Partido Socialista, y de la derecha, Renovación Nacional, y se desfonda el centro político. O sea, sí. Es curioso que estamos diciendo que esta fue una elección centrista, pero los partidos de centro, o sea, brillan por su ausencia. Los tradicionales, la democracia cristiana, el Partido Radical. A los nuevos pseudocentristas más a la derecha les fue súper mal, claro. Entonces yo creo que tenemos también una especie de orfandad de representación del centro político que también es un poco preocupante. Claudia Hayes, muchas gracias por participar con nosotros en Trasfondo. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes, gracias por acompañarnos. Pueden revisar todos los capítulos de Trasfondo, los anteriores, en www.pauta.cl/podcast, también en Spotify, y todos los domingos a partir de las 9 de la mañana en la 100.5. Muchas gracias y hasta un próximo capítulo de Trasfondo. Trasfondo con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.